Muy buenas tardes, amados estudiantes. Estamos ya en la penúltima presentación hacia ya acabar el desarrollo de este esfuerzo de modelar, y nos toca pues las variables cualitativas. Tiene como preámbulo los ajustes, las mejoras y la sustentación de la suficiencia que tiene el modelo causal para explicar el fenómeno seleccionado. También el mostrar rápidamente el Forrester, que da lugar ya a un acercamiento de simulación del fenómeno, y la explicación clara de la variable o las variables cualitativas que se tienen, ¿no? Considerando la explicación que les he dado, que una variable cualitativa es una calificación apreciativa que denota una situación que en el fenómeno, no en las personas, no en las entidades, sino en el fenómeno, se puede prestar a una situación que lleva a tomar una acción, una decisión, en fin, tiene un efecto, esa apreciación. Pero esa apreciación no se hace sobre cualquier cosa, sino que esa apreciación se da en virtud de factores cuantitativos que están mostrando una situación determinada que merece tomar una acción. Digamos, por ejemplo, condición de insuficiencia o de sobreabundancia, una situación normal, una situación de riesgo, en fin, así las calificaciones, pero que está asociado a indicadores cuantitativos que deducen eso. Y dicha apreciación le ponemos un calificativo a efectos de que, una calificación numérica a efectos que sobre esa base se pueda aplicar alguna función, alguna operación, en fin, una lógica en una variable que tiene, que recepciona el efecto de esa situación calificada, ¿no? Adjetivizada. Muy bien, entonces en eso consiste. Vamos a empezar entonces, hemos dicho que en esta ocasión la primera exposición se va a tratar de la minería no formal a cargo de Miguel Ángel Ruiz, que es el que ha quedado con ese trabajo porque su compañero ha salido del curso, y luego posteriormente pasaremos a la industria farmacéutica, que van a exponer Sebastián y Ángela, y por último vamos a dejar a Harry Valerio para su tema de la porcinocultura, ¿no? Muy bien, entonces dejo con la palabra a Miguel Ángel para que pueda hacer su exposición. Muchas gracias. Profesor, una consulta, disculpe. Hoy ya nos tocaba al grupo 4 exponer sobre el artículo de CIBUC. No sé Tiene si razón, también... tiene razón, sí lo he visto y ya. Bueno, está bien, entonces muchas gracias también por hacérmelo recordar. Entonces más bien empezamos por ese lado, no más de 10 minutos, y si lo hacen antes no me molesto, no me incomoda. Entonces, perdón, en ese sentido, ya, disculpe, acá lo tengo. Entonces, estamos 15 de junio, ¿no? Entonces, Sebastián y Ángela están en esta posición. Entonces, en primer lugar, Sebastián, y luego Ángela. 10 minutos, por favor, cada uno. Muchas gracias. Puedes empezar, Sebastián. Sí, profesor, permítame un momento. ¿Lo puede visualizar, profesor? Vuelvo a repetir, esa pregunta no se hace jamás.
porque siempre será así. Y si no se ve, tú empiezas a hablar, siempre va a haber alguien que te diga, oye, no se ve tu presentación. ¿Está bien? Para todos, ¿no? Ok, puedes Ok, continuar. pues. Ok, buenas tardes, compañeros, buenas tardes, profesor. Hoy me ha tocado exponer sobre mis artículos de que son antecedentes de la ingeniería de sistema de producto y fundamentos del producto como sistema, y aparte también voy a exponer sobre mi artículo propio, que es mi exposición propia sobre estos artículos. Primero vamos a empezar con antecedentes de la ingeniería de sistemas de producto, que como podemos observar en el diagrama que se puede observar, la ingeniería de sistemas de producto nos exige abandonar la visión tradicional para adoptar un enfoque holístico, más que todo, como podemos observar, de la cuna a la tumba, más que todo. Esto significa gestionar el ciclo de vida no completo del producto. Un sistema no es solo hardware o software, sino que es personal, datos y también instalaciones de los cuales hay algunos momentos críticos. Y para que esto funcione se requiere una colaboración interdisciplinaria constante desde la concepción hasta el retiro y alimentación, que el gran objetivo de esta ingeniería es lograr la alineación y optimización para alcanzar los objetivos comerciales de la organización y asegurar nuestra competitividad. El siguiente es otro punto del proceso integrado de desarrollo de los productos, que para llevar esta filosofía a la práctica empleamos el proceso integrado de desarrollo de productos, que veamos en esta diapositiva. El proceso consta de 4 etapas principales, que empezamos con la identificación del producto, el desarrollo del concepto, y el tercero es el diseño y fabricación y producción, y el cuarto es la comercialización y la retroalimentación. El siguiente es fundamentos del producto como un sistema, que pensando a los fundamentos del producto como sistema, debemos entender que el objeto nunca está aislado, sino que en el centro tenemos a nuestro sistema de producto, pero lo que realmente le da vida son sus conexiones, que como señala el CIBUC, una conexión es mucho más que una simple interfaz por donde fluyen los datos o energía, sino que las conexiones verdaderas abarcan relaciones espaciales, temporales y sobre todo relaciones sociales, que dictan cómo los humanos valoran y usan y sienten respecto al sistema, que algunos pueden definir el éxito o el fracaso de nuestro sistema entero, que además nuestro producto es sostenido por los sistemas habilitadores, que el sistema de desarrollo de producción, de soporte y de disposición, todos van interactuando con un contexto de entorno operativo. En el siguiente es el fundamento, igual, el enfoque integral de arquitectura de productos y sistemas, que para gobernar esta enorme complejidad, utilizamos un enfoque integral de arquitectura, que vemos aquí. Arquitectar un sistema es definir y certificar sus objetivos en 3 dimensiones, como podemos ver, que son su comportamiento, su lógica y su forma física a lo largo de todo su ciclo de vida. Y para comunicar toda esa arquitectura a todas las partes interesadas, empleamos modelos y marcos teóricos, que mediamente son estandarizados, como el Sachmans y el TOGAF, y como vemos en la izquierda, esto no funciona si aplicamos la integración temprana de la ingeniería de especialidad, sino que debemos incorporar el soporte técnico y logístico, donde la confiabilidad y la seguridad y de la ergonomía o los factores humanos que intervienen o en la mitigación de impactos ambientales desde el inicio hasta el final de todo el diseño del sistema. Y como último punto propio sobre mi opinión sobre estos 2 artículos que he venido trabajando y haciendo la traducción, es que concluye que hacia un nuevo paradigma del diseño, el producto como sistema conectado y humano, como reflexión acá, es como una costumbre un poco engañosa de pensar que un producto es apenas la cosa que podemos tocar, sino que para el sistema está compuesto de hardware y software, datos, instalaciones y vitalmente personas, que recordemos el ejemplo tal vez citado en la literatura, que nos dice que un programa espacial de la NASA no produce únicamente cohetes, sino que también produce eh, astronautas, y que también el núcleo de la ingeniería de sistemas radica en las interacciones, las conexiones y los sentimientos humanos respecto al sistema, que requiere un esfuerzo interdisciplinario, masivo, uniendo recursos humanos, financieros y tecnológicos, donde diseñar bien al final es reconocer la trama invisible
de los vínculos técnicos y humanos, y además también aceptar que construimos nunca es solo lo que se ve. Y gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bien. Ángela, por favor. ¿Está bien, profesor? Sí, estoy muy bien, pero no se ve lo que presentan. Ok, voy a compartir mi pantalla. Aquí está. Ok. Bueno, buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy voy a presentar mi traducción del CIBUC, ¿no? Lo que vamos a ver es especialmente tomado como base dos artículos, actividades de negocio y aspectos claves de la ingeniería de sistemas del producto. Bueno, la agenda es una breve introducción, luego pasamos al primer artículo de actividades de negocio, al segundo artículo de aspectos claves de la ingeniería de sistemas del producto y por último una breve conclusión o un comentario propio, ¿no? Ya, una introducción a la cual tenemos es que la ingeniería de sistemas del producto, o PCE, que es Product System Engineering, analiza el producto como un sistema integral. Esto significa que no solo se enfoca en el diseño técnico, sino también en el ciclo de vida, el entorno, los usuarios y el valor que el producto entrega. Empezando con el primer artículo, tenemos que explica que la PCE está relacionada con varias actividades de negocio, entre ellas marketing, PLM, calidad, gestión de proyectos y desarrollo de negocio. Voy a dar una breve explicación de cómo se relaciona con cada una de estas áreas. Primero tenemos marketing. ¿Por qué con marketing? Porque es importante que un producto que pueda estar bien diseñado técnicamente pueda fracasar si no responde a una necesidad real. Y es donde entra marketing, a entender qué necesita el mercado, qué esperan los usuarios y qué oportunidades existen. Luego tenemos el PLM. PLM es el ciclo de vida del producto. El PLM permite administrar el producto desde su creación hasta su retiro, que incluye diseño, producción, operación, mantenimiento y disposición final. Como tercero tenemos calidad, pues la calidad no debe verse como una revisión final del producto, sino como parte de todo el proceso. También tenemos, en la diapositiva se puede identificar que la PCE se conecta con distintas áreas de negocio. Esto refuerza la ingeniería, la idea de que la ingeniería del producto no trabaja sola. Ahora, los aportes principales del primer artículo. Bueno, el primer artículo señala que la PCE aporta información clave a la cadena de suministros, la distribución, la operación, el soporte y el mantenimiento. La cadena de suministros necesita especificaciones claras, qué componentes se requieren, qué criterios de calidad deben cumplirse, qué interfaces deben respetarse y cómo se evaluarán a los proveedores. Esto es importante porque muchos productos no son hechos por una sola empresa. Normalmente intervienen proveedores materiales, tecnología, transporte, servicios, mantenimiento o soporte. Ahora, pasamos con los aspectos claves. El segundo artículo de la traducción del cívico. Bueno, se centra en los aspectos clave de la ingeniería de sistemas del producto. Uno de los primeros puntos es la diferencia entre productos adquiridos y productos ofrecidos. En caso de los productos adquiridos, son aquellos que responden a un cliente específico. Por ejemplo, una empresa o entidad solicita un sistema con requisitos definidos y un proveedor lo desarrolla o entrega. En este caso, la PCE debe asegurar que los requisitos estén claros, que no haya ambigüedades y que el producto cumpla lo solicitado. En cambio, los productos ofrecidos son aquellos que una empresa desarrolla para un mercado amplio. Aquí no hay solo un cliente que define todos los requisitos. La empresa es la que identifica una oportunidad, estudia a los usuarios, analiza las tendencias y propone una solución. Entonces, en la diapositiva podemos ver cómo se representa la relación entre el adquiriente, el proveedor, los requisitos y el producto. Muestra que el producto nace de una necesidad, pero esa necesidad debe transformarse en varios requisitos y una solución. Ahora, otro aspecto clave es el ciclo de vida y adopción del producto. Un producto no parece terminado de un momento a otro, pasa por etapas: idea, diseño, prueba, lanzamientos, operación, mantenimiento y retiro. Además, los productos evolucionan. Puede existir una primera versión, luego mejoras, actualizaciones o nuevas generaciones. Esto se ve claramente, por ejemplo, en celulares, automóviles, aplicaciones y sistemas digitales. La imagen del ciclo de vida muestra esta secuencia. Su importancia
está en que cada etapa exige decisiones diferentes. En el diseño se definen características técnicas, en la producción se analiza costos y capacidad, en la operación se evalúa el desempeño y en el mantenimiento se asegura la continuidad. También tenemos en cuenta que segundo artículo también nos destaca la importancia de los equipos integrados al producto. Un producto complejo no puede desarrollarse desde una sola área, necesita ingeniería, necesita calidad, manufactura, marketing, finanzas, soporte, proveedores y usuarios. Por eso la PCE promueve el trabajo colaborativo desde etapas muy tempranas. Finalmente, una conclusión rápida es que la idea principal es que un producto no es solo un objeto técnico, como lo vemos. Es una red de decisiones, actores y procesos. Desde el primer artículo vimos que la PCE se conecta con marketing, PLM, calidad, la cadena de suministros, distribución, operación, mantenimiento y soporte. Desde el segundo artículo vimos que la PCE considera productos adquiridos y ofrecidos, ciclo de vida, adopción, arquitectura, requisitos de software, integración, configuración y riesgos. Una reflexión final es que la ingeniería de sistemas del producto une tres dimensiones, ¿no? Ingeniería, negocio, experiencia humana. Esto es importante porque hoy los productos son cada vez más complejos, conectados y dependientes de múltiples actores. Por eso no basta con diseñar algo que funcione técnicamente. Se necesitan productos útiles, sostenibles, mantenibles y escalables, como menciona el texto. Entonces, su verdadero valor, para terminar, está en pensar de manera integral. Eso sería todo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Una recomendación nomás, Ángela. No te me vayas. Sí, profesor. Ya, tu cámara. Y es que no hay que utilizar las abreviaciones cuando uno habla. En lo posible, al menos que se trate de una denominación que en el medio ya está establecido como denominación la abreviación. Yo digo ISO, la ISO. Es una abreviación, pero ya es algo que universalmente se utiliza como la denominación. ¿Ya? Igual Claro, que está sucede. bien, profesor. Ya, entonces Muchas está gracias. clarísimo. Bien, vamos entonces a continuar con las exposiciones que hemos mencionado. En este caso, Miguel Ángel va a tratar de impresionarme con su trabajo. A ver, Miguel Ángel, ¿estás ahí? Correcto. Presente. Buenas tardes, profesor. Compañeros, en esta ocasión voy a hablar sobre la minería no formal del oro en madreras. El contenido es una breve introducción a lo que es el trabajo y el diagrama causal actualizado. En este diagrama causal hemos integrado nuevas variables. ¿Es posible presentarlo directamente del Benzim? No es que sea posible, es necesario. En Benzín, Sí. tú lo has puesto en Benzín, no en Estela. Se También debe utilizar el Benzim. puede, está bien, no hay problema. Está sectorizado. Está bien, pero se necesita ver claramente y señalar lo que vas a explicar. Gracias. Con lo señalado anteriormente, aquí tenemos el sector productivo de la castaña. Vemos cómo la cantidad de mercurio en el ambiente influye en la cantidad de hectáreas de bosque degradado, disminuyendo la cantidad de árboles de castaña, incrementando la producción, se incrementan los ingresos y hay más utilidad en lo que respecta a la producción de castaña. Esta utilidad incrementa la inversión en este sector económico. En esta otra parte vemos la fiscalización estatal. Vemos que el gasto público está
influye en la cantidad de intervenciones policiales e intervenciones a los mineros formales o a la comercialización. Tenemos también la minería no formal, cómo la producción impacta su comercialización, cómo la inversión también impacta a la producción y también esta producción impacta lo que es el gasto en combustible y el gasto en mercurio. Por otro lado, tenemos este sector que es la minería formal, la formalización. Aquí vemos que producto de la rentabilidad va a existir mayor cantidad de unidades mineras no formales en proceso de formalización. Esto va a impactar en la cantidad de empresas mineras formales locales que se van a ir creando. También los ingresos de la minería formal, al ser mayor los ingresos, va a incrementar la inversión privada en la minería formal local y este va a incrementar la cantidad de empresas formales, pero va a existir un retardo, ¿no? Como está señalado acá. Tenemos otro aspecto que es la industria electrónica, como la cantidad de dispositivos electrónicos comprados por los hogares incrementa las ventas, incrementa las utilidades y se incrementa la inversión en plantas de fabricación electrónica. También los montos de crédito otorgados por el Banco Central a los bancos comerciales incrementa ese monto de crédito aprobado a las empresas y eso incentiva la inversión en la fabricación electrónica, ¿no? Incrementando la capacidad instalada de fabricación electrónica. Y lo mismo incrementa los componentes electrónicos producidos que requieren oro. Esto incrementa el oro comprado por los fabricantes tecnológicos y esto incrementa la compra de oro físico, a la cantidad de compradores activos en el mercado internacional del oro físico. En este otro sector está el sector de hogares, joyas y ahorro familiar y eso está impactado por la cantidad de dinero en circulación emitida por los bancos centrales. Tenemos también la cantidad de bodas, festividades y ceremonias. Esto influenciada por los ingresos de los hogares asiáticos, es decir, a mayores ingresos va a haber mayor cantidad de festividades y mayor cantidad de joyas de oro compradas por los hogares asiáticos y mayor cantidad de oro comprado por los fabricantes de joyas. Otro sector, el sector inversionista de fondos y productos financieros. El incremento del valor del mercado de los activos financieros y patrimoniales incrementa la utilidad obtenida de los bonos y acciones. Esto reduce el monto de dinero ahorrado, retirado de acciones y bonos. Y esto incrementa la cantidad de oro comprado por los inversionistas financieros, incrementa la cantidad de oro invertido en fondos, ETFs o productos financieros. También otra variable a considerar es el monto de dinero invertido en los bonos de tesoro. Existe una correlación fuerte en lo que es mayor cantidad de bonos invertidos, menor es la compra de oro. En los últimos años se ha evidenciado de que, bueno, existe una menor compra de dinero de los bonos de tesoro de Estados Unidos y se ha visto que ha habido un aumento bien pronunciado de la compra de oro como inversión. Tenemos esta parte, los bancos centrales y la reserva de valor, ¿no? Esta parte vemos cómo a mayor cantidad de contratos swap de oro firmados incrementa la cantidad de oro usado como garantía financiera. Esto incrementa el oro comprado por los bancos centrales como reserva. Y bueno, ese sería más que todo la explicación de este diagrama causal que se actualiza. Ahora voy a compartir el Forrester.
Bueno, en la presentación que hice, como que no presenté las pantallas porque todavía me faltó hacer todas las conexiones debidas. Aún todavía estoy en eso porque hay gran cantidad de variables y cálculos. Pero voy a mencionar los niveles. Aquí tenemos un nivel que es la cantidad de mineros formales. Tenemos otro nivel que es la cantidad de trabajadores en la cadena productiva de la castaña, la cantidad de árboles productivos de castaña. Tenemos lo que es la cantidad de hectáreas bajo la actividad minera no formal. Tenemos la cantidad de hectáreas de bosque degradado. Tenemos lo que es la cantidad de unidades mineras en proceso de formalización. Es decir, esas unidades se refieren a agrupaciones de mineros que se reúnen para hacer la actividad minera no formal. Y tenemos la cantidad de personas desempleadas. Tenemos la cantidad de oro físico para la fabricación de componentes, cantidad de oro físico para la fabricación de joyas y el oro disponible para la venta. Esta influencia por la oferta y la demanda, ¿no? La compra del oro. Por este lado tenemos la cantidad de oro mantenido en los hogares asiáticos como ahorro. Tenemos el oro mantenido por los bancos centrales como reserva y la cantidad de oro mantenido como inversión. Algunas gráficas que sí muestran el fenómeno real son las siguientes. Tenemos, por ejemplo, esta de acá, que es la cantidad de mineros no formales. Si bien se inició en este punto, hubo una reducción. Esta reducción se dio en el 2002 porque en ese año se estableció un marco normativo para la creación de empresas mineras formales. Es por ello que hubo una reducción de estos mineros no formales, pero con el paso del tiempo y el impacto del precio del oro se ha ido incrementando, ¿no? Tiene una forma creciente, forma de crecimiento en forma de S, estabilizándose ya en el 2026. Otra gráfica es esta de acá. Es la cantidad de hectáreas bajo la actividad minera. Se ha ido reduciéndose, pero se ha ido incrementando en los últimos años. También tenemos esta gráfica que es la cantidad de personas empleadas. Bueno, es clara esta. A partir del boom del oro que comienza a partir del 2000, 2002, 2003, entre esos años, existe una gran cantidad de personas inmigrantes que desean integrarse a la minería no formal. Pero en los últimos años se ha ido disminuyendo, ¿no? Por factores como el COVID y también por el impulso de otras actividades económicas, pero no es muy relevante, por eso que no vemos una disminución tan alta. Tenemos la cantidad de unidades mineras en proceso de formalización. Vemos que no llegan a las 500, ¿no? En la actualidad son pocas las actividades mineras, las unidades mineras. En el 2002 se estableció ese marco normativo, por eso que hasta ese momento no había unidades mineras en proceso de formalización, pero se ha ido incrementándose, ¿no? Estabilizándose en 2026. Y tenemos también las empresas mineras formales locales. Como mencioné, ese año 2002 se ha ido incrementando la cantidad de mineras formales, pero vemos que si bien se incrementa, no pasa de este límite de 80, ¿no? Porque son pocas las empresas formales, las empresas no formales o estas unidades no formales que se han formalizado. Es decir, la tasa de formalización es muy baja actualmente.
Bueno, eso sería todo. Las otras gráficas todavía tengo que revisarlas muy bien porque tienen comportamientos que no son los esperados. Gracias. Estimado Miguel Ángel, ¿cuál es el tema de hoy día? Variables cualitativas. Ya. A ver, exprésate en ese sentido. A ver. Ya, si bien la rentabilidad de la castaña está calculado por los gastos y los ingresos, al igual que la rentabilidad del oro no formal, aquí está. Es- Estos pueden variar desde 0 hasta un 2, un 3, debido a la gran rentabilidad en cuanto a los gastos realizados. Entonces, he decidido establecer un índice, ¿no? Una variable cualitativa que represente la rentabilidad de la minería no formal. Ahí está. Y aquí se ve, ¿no? Si la rentabilidad de minería formal es mayor a 1.75, o tenemos uno, ¿no? Como que es muy rentable. Si la rentabilidad de la minería no formal es entre 1.25 a 1.75, es 0.75, ¿no? Como índice. Y aquí también, ¿no? Si está entre 0.75 a 1.25 es 0.5. Estos son los criterios que se establecen. Todavía tengo como meta establecer, por ejemplo, la fiscalización, el nivel de fiscalización. Si es bajo, medio, alto, pero todavía está, esa parte tengo que mejorar. Bueno, no sé si tú te acuerdas lo que yo expliqué. Siempre me da la impresión de que no le prestan atención a lo que, digamos, se debe hacer y a lo que se debe presentar, porque a veces no lo veo de una manera apropiada digamos, en vuestras presentaciones, en vuestros trabajos. Entonces, eso me deja a mí ¿cómo se diría? Un poco frustrado de lo que debería suceder con el curso, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, fíjate, lo he dicho, no lo has dicho mal, ¿no? Pero deja de compartir, por favor. Ya. Sí, profesor, en ese aspecto creo que me falta todavía indagar por el hecho que todavía estoy viendo la corrida y no. Sí, recuerdo en clase que usted mencionó sobre la variable cualitativa, ¿no? Como le menciono, una sería el nivel de fiscalización, bajo, Sí, medio, alto, hay, y hay, hay, establecerle. digamos, dos aspectos muy importantes. Uno es este, la caracterización de lo cualitativo, ¿no? ¿Qué cosa es lo cualitativo? Que ahora lo has mencionado bien, ¿no? En la que existe una cualificación, una adjetivización que debe estar bien explicada, ¿no? En la que yo, por alguna razón que está sustentada en el trabajo, yo voy a tener una consideración especial. Yo digo, si el fenómeno refleja un conglomerado, una ciudad muy moderna,
yo debería hacer tal o cual cosa. Perdón un segundito, voy a responder esa llamadita. Un momento. Entonces, decía yo, uno debe mostrar aquel aspecto, parte del fenómeno, que va a tener que ser, digamos, en la que se va a aplicar porque se evidencia una situación que debe ser tomada en cuenta, que tiene una calificación, pero se debe a alguna razón, alguna razón. Y esa razón, tal como más o menos lo has presentado ahora, se debe tomar una decisión. Esa explicación tiene que ser, digamos, bien argumentada, bien razonable respecto a justamente qué produce, a qué camino me induce, qué voy a hacer, qué voy a aplicar. Y normalmente en los modelos dinámicos hay no una, sino hay varias variables cualitativas, porque yo necesito, es que no siempre hay una relación de correspondencia o de correlación entre valor numérico de una variable y la condición numérica de otra variable que va a tener que actuar de acuerdo o que actúa de acuerdo a una condición que ha llevado a una calificación de esa situación. No hay una correspondencia numérica. Y entonces yo lo que hago es, digamos, porque es una decisión que si bien se basa en una situación determinada, que se califica de una manera determinada, se basa en eso, no hay una correspondiente en esa condición con respecto a lo que voy a hacer. ¿Ya? Es decir, si yo tengo un valor superior a nivel de saturación de mercado, de la colocación de préstamos de parte del sistema bancario, hay un nivel superior, en fin, la saturación es mayor, yo paso de un 8% de intereses ¿no? que estoy cobrando a 50%. No hay una correspondencia, no hay una correlación. Simplemente hay una acción, porque de esa manera yo contengo las demandas de crédito, porque, ¿no? O la bajo a cero de pronto, ¿no? Es decir, es por esa razón que vale la pena considerar una adjetivización, una calificación, y normalmente la tomamos de un experto que se ha desenvuelto en una materia y que dice, oye, cuando la cantidad de insecticida que está entrando mensualmente va a generar un efecto de contaminación, porque la gente va a echarle más de la cuenta. Entonces, uno dice mayor probabilidad o riesgo de contaminación, grave condición de contaminación, poca posibilidad de contaminación, ninguna posibilidad de contaminación. Es una calificación a ese factor que alguien está observando, un experto está observando, o que de repente las estadísticas así lo indican. Y eso me lleva a tomar alguna medida, subo los aranceles, aplico medidas restrictivas de protección del medio ambiente, como hace hoy en día los diferentes sectores, o Indecopi, ¿no? Es decir, hay razón sustentada, bien calificada para tomar una acción, pero está de por medio la calificación que alguien da.
Y entonces pero yo digo, pero esa reacción, ¿por qué se da? Porque está en esta condición, tales variables, en esta condición. Esto es muy importante. Ahora, en particular, en el trabajo presentado, no hay, o sea, digamos como que para esta presentación que has avanzado en una mejor, digamos, elaboración, que no lo veo mal porque estás tratando de avanzar, pero el profesor puede no estar en este momento viéndolo mal, pero te va a calificar mal, porque no estás llegando con la entrega de una manera apropiada en el periodo correspondiente. Entonces, yo te digo, tienes que acelerar, porque no estás en mala pista, ¿no? Pero te estás ahogando en el pozo que has hecho en la arena, te estás ahogando ahí. Es decir, y te vas a ahogar si acaso no aceleras para entregar un trabajo más presentable en el plazo determinado, ¿no? Bien, entonces no sé si tienes alguna pregunta que hacer. No. ¿Estás ahí todavía, Miguel Ángel? Sí. Pero me has Tenía escuchado. una duda con respecto a lo que es la próxima entrega, pero no sé si primero respondían los compañeros y... No, pregúntame. Ya, hablaba sobre retardo y habían dos tipos de retardo. Creo que era nivel 1 y un nivel 3, creo. Ya. No sabría cuál es la diferencia. Ya, gracias. Ya, está bien. No. He explicado que a nivel de la disponibilidad que se tiene para efectos retardados, hay dos entendimientos, ¿no? Es que se llama, una es la suavización y otro el efecto que se va a producir en un determinado momento, un efecto puntual, digamos, ¿no? Uno, pues, que está, digamos, a lo largo del tiempo. Yo he mencionado que eso es cuando se usa, pues, el Stella, en una función que es el delay, ¿no? El delay. Hay que escoger cómo lo quieres hacer. En nivel 1, nivel 3. Es decir, el nivel 3 es un nivel más prolongado, que es una simplificación de la manera como es que se produce esos retardos. Pero yo lo que he dicho que lo que uno quiere ver, lo que el profesor quiere ver, es que ese retardo que se va a dar, en el efecto que se va a producir de un nivel a otro en un tiempo determinado, se construya en base de eslabones, de niveles y flujos que intermedien entre un nivel y el nivel al que el efecto le llega retardadamente. Eso es lo que debería hacerse. Cuando hay una condición bien amplia, digamos, de eslabones, se usa el delay para efectos de... Pero es casi lo mismo, ¿no? Es lo mismo, sino que uno espera que vayan viendo por qué se da el retardo, por qué se da la demora. Como hemos mencionado con el tema de la venta del pollo, la entrega de las jabas, ¿no? El pedido y la entrega de las jabas en un periodo determinado, para poder decir que hay un retardo que se da eso, que se puede distribuir a lo largo del tiempo con una suavización, digamos, de ese efecto retardado, o porque simple y llanamente, si yo pido en un periodo, en un determinado momento, va a pasar un tiempo para empaquetar, no sé, entregar a despacho, llevarlo al medio de transporte, ¿no? Y luego producir la entrega. ¿Entiendes? Hay tres grados no, solamente porque introduzco, porque si yo me pongo a pensar, si yo en mi modelo tengo que se pide y luego se entrega, eso no es al instante siguiente. Y yo tengo que poner un efecto retardado porque es así en la realidad. Entonces yo coloco otros flujos y niveles para poder hacer que en instantes posteriores, es decir, el primero se da en un instante,
la segunda etapa en el otro instante y la tercera en el tercer instante, genera un retardo, la simulación de un retardo, ¿no? Eso es lo que he mencionado. Entonces, nivel 1, como te digo, se trata de un efecto digamos, resolver con una tasa determinada, o sea, se le llaman tasa de ajuste, efectivamente. Pero hay el otro mecanismo que es el nivel 3, que también tiene su tasa de ajuste, pero sin embargo genera un efecto mucho más suavizado porque el efecto que se da al final de retardo tiene una mayor distanciamiento. Pero además hay un efecto oscilatorio en medio de eso. Hay un efecto oscilatorio, pero para la dinámica del sistema, que es la simulación, yo no requiero tener en los intermedios esos efectos oscilatorios que finalmente generan un efecto retardo, sino se dice alisamiento. Ese efecto, digamos, muy oscilatorio se alisa con una curva que tiene al comienzo al final el mismo efecto retardo. Así es. No sé si está claro, ¿no? O te he confundido más. No, sí lo tenía claro, solamente la confusión es porque usted mencionó que lo deberíamos representar mediante niveles y también lo mencionó por la otra forma, ¿no? Utilizando la función delay, porque hay un delay 1 y un delay 3. Esa era mi duda. Claro. No, pero es que si yo ustedes tienen que hacer posteriormente este curso algún tipo de modelado, o esto que han hecho ahora, lo van mejorando en el tiempo, va a crecer. Y lo mejor, digamos, lo más práctico, no académico, no lo más práctico, es utilizar las funciones delay, ¿no? Eso es lo que he querido decir. Porque para el curso lo que yo necesito es que usted más o menos entienda de que hay mayores etapas que se sigue para poder, y lo que me tienen que mostrar la próxima vez es los niveles en la que se produce un efecto, por efecto lógicamente de los flujos de entrada y salida, pero cuyo resultado está siendo utilizado, su resultado está conectando a variables auxiliares o de flujo que está produciendo un efecto lógicamente, vía flujos, un efecto en otros niveles, en un tiempo diferenciado. Pero para hacer eso, no es una conexión directamente del nivel al flujo que está influenciando al nivel siguiente, sino que en forma intermedia hay otros eslabones para generar como un efecto digamos, de demora al otro nivel. Y lo que ustedes me tienen que mostrar es esos dos niveles, cómo efectivamente hay un lapso de tiempo en el cual el efecto de uno llega al otro. ¿Está claro eso también? Sí me queda claro. Muy bien. Muy bien, jóvenes, vamos con el siguiente grupo. Igual 45 minutos, que es el grupo 4, que es Sebastián con Ángela. ¿Están, chicos? Están almorzando. Yo acabo de terminar mi postre del almuerzo, así que... Allá. Listo. Pueden empezar. Ok, bueno, nuestro profesor, vamos a ver, ahora vamos a presentar brevemente lo que vendría a ser el diagrama causal, ¿no?
Bueno, ya a ver, vamos a enfocarnos en las raíces. Enfócate, por favor, en la parte derecha inferior. Son un poco pequeños, ya. Ok, tenemos causas, y nada, vamos de nuevo, ¿no? Con las causas raíces. Aquí variables como cantidad de mujeres sin la vacuna. También tenemos la cantidad de personas fumadoras, ¿no? El consumo del protector solar. También tenemos cuántos tamizajes oncológicos se han realizado, ¿no? ¿No? Todas estas variables que se están relacionando también al número de, por ejemplo, de cáncer, de personas con cáncer de mama triple negativo, número de cáncer de cuello uterino y número de casos de melanoma maligno. Y a su vez recaen en un número acumulado de pacientes oncológicos elegibles para penoplizumab. Desde ahí donde nos vamos a guiar también eso para relacionar las otras variables del sector de la izquierda, ¿no? Entonces, para ello empezamos con el número de acumulado de pacientes oncológicos, es el número de pacientes recibiendo activamente este medicamento de pembrolizumab, ¿no? Que a su vez recae con el número de pacientes con reacciones adversas a este medicamento y está relacionado a su vez al número de pacientes que interrumpen o abandonan el tratamiento de pembrolizumab. Esto también se ha influenciado con el número de desabastecimiento de pembrolizumab en hospitales de Lima metropolitana. Un momentito, Angelita, discúlpame que te corte un momentito. Lo debía hacer con Miguel Ángel, pero como el trabajo no tenía todo lo que he explicado, dejé nomás que avance. En el caso suyo, de ustedes, hay un poco más de desarrollo. Entonces, lo que te voy a mencionar es también para Miguel Ángel y para todos. La expresión que se utiliza en el modelo causal es este factor, si se incrementa, va a producir un incremento a este otro por la siguiente razón. No es meramente decir que va a afectar o influye. No. Es explicar por qué si uno aumenta, el otro aumenta o se reduce. Porque la razón causal, lo único que es una conexión que hay de variables de estado o de variables, digamos, explicativas que tienen como característica que suben o se reducen y que genera un efecto de incremento o de reducción, por lo cual la relación puede ser positiva o negativa cuando son en sentidos contrarios, negativo, y cuando son en el mismo sentido positivos. Entonces, el diagrama causal se lee de esa manera. ¿Ya? No meramente le influye, le impacta, tiene que ver, eso no, sí se ve que es así, pero la explicación que se da, por eso cuando yo les he dicho, vamos a tomar nuevamente el diagrama causal y el Forrester, es que céntrense en aquello que ustedes han innovado o en aquello que les parece relevante para hacer esa explicación en esos términos que te estoy mencionando. Ya, no es que yo quiero que recorran todo, pero sí en aquello que ya fue observado y que hay una mejora, o en aquello que para ustedes es muy importante mencionarlo. Escúchame bien. Y lo que yo veo más importante no es lo que está directamente relacionado al aspecto central, sino lo que está más distante de él, que por un efecto de secuencia de influencias o de correspondencias causales van a tener una sucesión hasta llegar al aspecto que ustedes consideran más importante. ¿No? Para mí, lo más relevante no es la relación que hay entre dos factores cercanos, sino factores que tienen un distanciamiento en el proceso. Ya, por si acaso. Esto me he olvidado de comentar en algún momento, pero eso es lo que, si acaso ustedes quieren explicar algo que consideren relevante, háganlo bajo el criterio que te estoy mencionando. Pero si no, explícame cada uno, como te digo, mencionando cuando este factor se reduce, ¿no? Por esta y otra razón,
El efecto que va a producir sobre este otro es que se incremente produciendo esta consecuencia o esta situación. Listo, nada más. Gracias. Está bien, profesor. Ok, bueno, entonces, volviendo a explicar, nos encontramos con la variable del número acumulado de pacientes oncológicos elegibles para el medicamento pembrolizumab. Ya. El aumento de esta variable va a producir un aumento en el número de pacientes elegibles en lista de espera sin acceso a este medicamento, ¿no? El aumento de esto ha sido un efecto del aumento del número de pacientes que interrumpen o abandonan el tratamiento del pembrolizumab. Esta variable también es, bueno, el aumento de esta variable ha sido un efecto del aumento del número de desabastecimientos críticos del medicamento de pembrolizumab en hospitales de Lima metropolitana. Esta variable también es un efecto de disminución del número de viales de pembrolizumab disponibles en stock físico en Lima, ¿no? Y esta variable también, a su vez, se ve afectada cuando se disminuye el número de viales de pembrolizumab consumidos. ¿Mm? Y esta variable también aumenta gracias al número de pacientes recibiendo infusión activa de pembrolizumab, ¿no? Y esta vendría a ser una relación muy importante que hemos concebido con estas variables, ¿no? Ahora, también tenemos otra relación que podríamos, que se va a explicar, que es a partir del número de pacientes recibiendo infusión activa de pembrolizumab, cuando se da un aumento de esta variable, también se da un aumento del número de pacientes con respuesta patológica completa y positiva. El aumento de este número de pacientes con respuesta patológica completa se produce que el aumento del programa presupuestal, produce un aumento del programa presupuestal. Y este a su vez, el aumento del el aumento del PIN, del programa presupuestal, da un aumento en el monto ejecutado en evaluaciones de tecnología sanitaria, que a su vez, este aumento produce un aumento en el número de biosimilares de pembrolizumab aprobados por DIGEPT. Esta variable, a su vez, produce un aumento de monto proyectado, un monto proyectado de ahorro en adquisiciones de pembrolizumab. Y, a su vez, este aumento produce el monto disponible en Cenares para las adquisiciones del pembrolizumab. El aumento de este monto disponible recae también en el aumento de números de viales de pembrolizumab contratados por Cenares y a su vez volvemos a un aumento de la variable que ya se comentó, que es el número de viales disponibles de pembrolizumab en stock físico. Esas son las dos relaciones más importantes que tenemos, que las vamos a utilizar en el diagrama Forrester. Ahora, bueno, a continuación, mi compañero va a explicar el diagrama. Perdón, por favor. Buenas tardes, profesor. Acá presentamos nuestro diagrama Forrester con las mejoras presentadas por usted, donde hemos hecho igual un reestructuramiento de todo, donde como por ejemplo tenemos en las variables de nivel a población en riesgo, a pacientes en lista de espera, pacientes atendidos por clínicas privadas, en el presupuesto disponible, en las viales contratadas y viales en stock, en los oncólogos aptos, es decir, los que pueden estar certificados para brindar el medicamento de pembrolizumab y dar ese medicamento, en los pacientes fallecidos, en pacientes en remisión y como uno de los más importantes que hemos tomado en cuenta, que es el de acá arriba, que es en pacientes elegibles, pacientes en tratamiento, que se va a centralizar mayormente de las variables acá en este proceso de variables, de variables de nivel. Y como presentando esto, vemos que empieza con una incidencia elegibles, que esto va a aumentar a los pacientes elegibles y que a su vez que la variable de flujo va a continuar con el inicio del tratamiento,
que va a llenar al stock de nivel de pacientes de tratamiento, y en este van a existir el flujo de abandono de tratamiento, el reingreso de tratamiento, las altas de tratamiento y el fallecimiento en tratamiento. Es decir, los pacientes que fallecen durante el tratamiento de, contra el cáncer que tienen. Al siguiente, bueno, este es uno de los aspectos principales, pero también hemos investigado las causas que lo podrían ocasionar, que es a la exposición al riesgo. Por ejemplo, como presentamos en el causal, al consumo de cigarro, al recibimiento del sol, es el cáncer de melanoma, que es exposición en riesgo, que contamos ahí, que aumenta a la población en riesgo y eso aumenta en el flujo de detección de cáncer. En el siguiente flujo de nivel que estamos proyectando también es en la lista de espera, que es, por ejemplo, en ingreso de espera de los pacientes, se les toma y empieza en el nivel. Y esto toma como flujos a los pacientes que fallecen en el espera, a los que salen de espera y a los que por la demora fugan a una clínica privada y se alejan del tratamiento que puede brindar el Estado. Eso los empuja acá, que es al ingreso privado, al flujo de ingreso privado y que lo acumula en pacientes en privado. Y eso también puede terminar en egreso de privado cuando terminan el tratamiento. Otro también aspecto que, como vimos, es la certificación de oncólogos, de cuántos oncólogos se producen y que aumentan a los oncólogos aptos y también a los que dejan de estarlo, la pérdida de aptitud. Otro también aspecto que hemos visto es los pacientes en remisión, que lo dan por el flujo de ingreso a remisión y llenan el stock de pacientes en remisión y salen por el flujo de recurrencia o alta definitiva. Alta definitiva es cuando ya no presentan otros síntomas del cáncer y o recurrencia cuando creen que salieron del cáncer, pero vuelven a tener unos síntomas y necesitan reingresar al tratamiento, como pueden ver en el gráfico. Otro aspecto que también hemos visto es a la contratación de viales en stock, que por el flujo de contratación llenan las viales contratadas y que este flujo de nivel sale por el flujo de entrega a los viales stock, los llena y estos comienzan una dispensación por el flujo. Y que esto estará conectado como último caso que hemos visto es a la asignación presupuestal, que esto llena el flujo de nivel presupuesto disponible y sale por el flujo de gasto mensual al flujo de nivel monto ejecutado. Y hemos proyectado nosotros como una variable cualitativa, que es efecto de presión social, que está tomado como una variable que es de acciones, perdón, eh, de acciones de presión, que son las variables cuantitativas de demandas o presión del pueblo hacia las recurrencias que pueden haber notado, que eso lo hemos agarrado con un efecto de presión social, como por ejemplo hemos visto acá, o sea, las acciones de presión, permítame, las, ya, hemos tomado las acciones de presión y le hemos puesto en un valor cualitativo que es, como podemos ver en la pantalla, con valores 50, 30, 15 y 5, y lo hemos reinterpretado como usted había puesto en la teoría, a una variable cualitativa social y hemos como eh, una, una presentación, algo así, de ese valor cualitativo. Y, y la corrida se daría así, aunque nos faltaría más que todos los gráficos, pero hemos tratado de que más que todo esté bien en los flujos de nivel y en la corrida más que todo.
Disculpa, Sebastián, ¿acabaste? Sí, profesor. No, no, sobre la cualitativa, explícame con mayor amplitud. Ya, lo que hemos hecho, como usted había mencionado, a la variable cualitativa lo hemos vinculado con una variable cuantitativa que en este caso hemos puesto como acciones en presión, acciones presión que miden la cantidad de demandas que se presentan, eh, por ejemplo, de demora, que mucho tiempo de espera. En ese tipo de demandas nos referenciamos y la tomamos como referencia al efecto de presión social para poder medir que, por ejemplo, si aumenta este efecto de presión social, va a aumentar la asignación presupuestal que asigna el Estado a este medicamento, del pembrolizumab. La parte de acá. Perdón, discúlpame. Tú tienes acá un factor que no lo veo bien porque es muy pequeño. A ver, yo estoy yendo a mi, dice, acciones de presión, ¿no? Creo que eso es lo que, ¿no? Acciones presión, que es una variable de auxiliar que lo calculas de lista de espera, ¿no? De lista de espera. ¿Qué cosa es lista de espera? ¿Es una lista? No, no te escucho, estás con tu micrófono apagado. No, perdón, profesor. Me refiero de que la acción de expresión se refiere a las demandas que son impuestas por la sociedad, por ejemplo, demandas que mucho tiempo de espera o demandas que no me atienden. O sea, medimos esa cantidad de que son las presiones ¿Mides, de la sociedad. mides o estimas? No, claro, estimamos la cantidad de demandas. No, pero ¿cómo vas a estimar eso? ¿De dónde deduces eso? Eh, no, la fuente no lo teníamos, pero estamos poniendo eso como variable cuantitativa, o sea que cantidad No, de número no, de primero demandas. dime qué cosa es lista de espera. Dime qué es lista de espera. Ah, ya. Lista de espera me refiero a la acá. O sea, cuando ingresan y no pueden estar, no son atendidos los pacientes, que ingresan a lista de espera y eso acumula una presión social, como por ejemplo No, acá, no, 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 no. Me estás hablando de dos cosas. No sé si te estás escuchando tú mismo. Que estoy preguntando qué es lista de espera. ¿Qué es lista de espera? cuando los pacientes no son atendidos y solo No es quedan en cuándo, una lista. es cuándo, es un momento o es una cantidad. Es un momento, es cuando el paciente. Es un momento, no es una cantidad, es un momento. Tú me dices, ¿es Claro, cuándo? ¿Qué cosa es sería lista de pacientes en espera? lista de espera para cantidad. ¿Qué cosa es lista de espera? Es cantidad de personas. Sí, ¿O es cuándo? sería, no, cantidad, pacientes lista de espera. Acá es paciente lista de espera. No me equivoqué ahí. Ya, Ya, es una para poder medir la cantidad, cantidad. Sí, es una profesor. cantidad. Ya, es una cantidad de personas que están esperando. Sí, ¿Sí? profesor. ¿Y de qué deduces, digamos, esta condición de acciones de presión? Explícame de cómo lo De, deduces. de esa cantidad de lista de espera de los pacientes que están esperando, Sé que ellos de en eso lo esa espera, deduces, sino de cómo así sacas una deducción.
de que hay presión, acciones de presión. ¿Cómo así? Porque los pacientes en lista de espera demandan ser atendidos ¿Cómo demandan? a través de, por ejemplo, puede ser en acciones legales, que más que todo eso es lo que está enfatizando, o sea, yo pensando que era que los pacientes en lista de espera demandan de forma que no son atendidos al Estado. Pero Y ¿cómo eso, demandan? Yo soy, por ejemplo, un paciente en lista de espera. Tengo que hacer una operación de catarata y otro de glaucoma. Estoy en lista de espera. Te puedo mostrar ahorita mi papel que me han colocado para la espera. ¿Ya? Soy listo de espera. Ya. Y conmigo hay un pocotón de lista de espera. ¿Sí? Yo puedo tener capacidad para hacer una demanda. Yo puedo demandar porque estoy en lista de espera. sí, porque mayormente el Estado peruano demora bastante. Y me refiero a, por ejemplo, que la cantidad de, por ejemplo, en el libro de reclamaciones o la cantidad de reclamaciones que llegan a su salud, que es la Superintendencia Nacional de Salud, o a la Defensoría del Pueblo, que interviene cuando se evidencia vulneraciones de derechos colectivos. Pero la espera, Es estar muy larga, esperando. mucho No, tiempo. no, pero, pero, como digo, acá está mi hojita de lista de espera. Yo soy Ok, pues, paciente en lista de espera, ¿ya? ok. Y no hay forma de que pueda presentarse una demanda. ¿A quién sería? Al presidente actual. Escucha, No, no hay obvio, forma. claro, no. Ujú. Es cuando tú teniendo la posibilidad y el derecho de ser atendido, no te atiende. Tú puedes demandar, porque tienes un Ok, derecho. Y tienes el derecho de estar en lista de espera. Es un derecho. No hay un derecho de plazo en lista de espera. Te puedes morir. claro, sí. Cuando puedas, haz este ejercicio. Cuando puedas. ¿Ah? Ahora está haciendo un poco frío, pero te puedes ir al Sabogal, al Hospital Sabogal, ¿ya? Ok. Que queden callados. Y ándate por el lado de emergencia, que es la misma entrada que hay a las personas que están hospitalizadas, que salen de la condición de emergencia. Y párate ahí, o siéntate más bien, ¿ya? Y toma distancia mejor. Llévate en qué sentarte, ya tu propia silla, cara. Y toma distancia, porque van ahí de todo. Heridos de bala, enfermos de tuberculosis, van todo. Y ahí está la gente que espera, que está en emergencia, que le deberían atender urgente, ¿sí o no? Yo he estado ahí varias veces, no por mí, sino por otras personas. Y he visto morir a la gente en la cola, ¿ya? No hay denuncia, no hay demanda. O sea, no es posible demandar. Es decir, cuando tú dices lista de espera, tú estás suponiendo que hay algo, hay alguna condición que hace que la gente presente una demanda o un reclamo. Claro que uno puede reclamar ahí, porque tú vas allá a Sabogal, ahí te vas a sentar, te vas a acostumbrar a cómo la gente grita, ya pues, que avance la cola, ¿no? Ya atiéndame, me duele, la gente grita, ¿sí o no? Reclama. Pero no pueden llamar a la policía, que ahí está nomás, ahí está la policía en la puerta incluso. No puede llamar a la policía y decirle, policía, detenga, asiente mi denuncia porque no soy atendido. Es decir, acá hay una alucinación, una idea imaginaria, que yo puedo calcular a partir de un grupo de gente que va a haber algún tipo de presión social. El Perú es uno de los pocos países, quizás que también Bolivia, no sé si Bolivia, pero Perú es uno de los países que peor atención de salud tiene, ¿ya? Es uno de los peores, ¿eh? Quizás en Sudáfrica o en África del Centro debe ser donde menos servicios hay.
Ya. Lo que pasa, ahí están ustedes haciendo un supuesto, como que hubiera presión social. Lo que generan presión son los medios de comunicación. Cuando los medios de comunicación salen en cada un caso y patéticamente ahí muestran a alguien haciendo una denuncia pública, actúa el funcionario. Pero ese concepto es un concepto que no mira necesariamente algo objetivo de la realidad, de un factor objetivo. Sí es objetivo saber cuánta gente espera, si eso sí es objetivo, porque existe. Y ya te he mostrado que no te lo discuto porque yo mismo estoy en esa lista. Yo estoy ahí haciendo la colita. Pero de eso, a decir que yo voy a deducir de eso por algún artificio o alguna consideración especial que debería estar sustentada, que hay presión social. Eso es en la idea de uno, ¿no? En la idea de uno, pero no en la realidad. Y entonces, y luego de eso, en línea directa calculas el efecto de la presión social, que seguramente es un tema que en base a alguna calificación vas a deducir para generar algo que va a afectar el flujo del presupuesto. Aumenta el presupuesto. Sí, ya, pero eso es un tema, ¿cómo te puedo decir? No se llama ni teórico, se llama especulativo, ¿no? Conceptual, especulativo. La dinámica de sistemas es para representar lo que sucede en la realidad. Lo que sucede en la realidad. Entonces hay que escoger variables que tengan esta condición de estar expresando lo que realmente sucede, no lo que tú te imaginarías pudiera suceder. ¿Ya? Y entonces eso hay que... Entonces, profesor, acá cambiaría o aumentaría lo que usted me mencionó sobre los medios de comunicación y claro, y en ese sí ya podría afectar a la variable de acción. No, pero tiene que ser inteligible y razonable, ¿eh? No claro, imaginario, sí. No imaginario. Ahora, deja de compartir. Yo quiero mencionar algo para ustedes en esta parte que les ha correspondido mostrar. A ver un ratito. Este es tu diagrama, ¿no? ¿Este es? ¿Este es tu diagrama? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, profesor, sí. Sí. Ya. Fíjate, primero, en el Forrester sucede también, y hubiera observado lo que tienes en el causal, pero en el Forrester no puede existir esto. Un nivel como ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve sumar infinitamente los muertos? ¿Para qué sirve? No debe estar algo así. En ningún tipo de modelo existe esto. Porque no me interesa. Pero, profesor, una consulta. Y, bueno, yo con mi pensamiento, yo pensaba que, claro, pacientes fallecidos, el número de cuánto es la cantidad de que se mueren podría ser importante, pero claro, entiendo que como acá solo llena, no podría quedar muy bien, pero en general, podría, no, en la realidad. No puede estar. ¿Qué interesa cuándo se mueren? ¿Qué interesa cuánto se mueren? Puede ser que me interese cuánto se mueren en un periodo para colocar el índice de fracaso, no sé, de deficiencia, ¿no? Yo puedo decir por el número de muertos, en proporción al número de pacientes, sacar un índice de eficiencia o de deficiencia, no sé por dónde
si miras por muertos será de eficiencia, me imagino. Aunque también la eficiencia se mide por la... Cuando tú vas a... Yo he sido tratado, y mi esposa también, de cáncer, ¿ya? Hemos sido tratados de cáncer. Y he pasado muchísimo tiempo en la clínica oncológica, ¿no? Oncosalud. Y entonces me he ganado con una serie de cosas. O sea, es terrorífico, sin duda. La mayoría que va ahí está repleta de terror, de terror. Yo como soy, afronto las situaciones graves de manera bastante sonriente. No me siento tan, no porque todo el mundo, yo soy cristiano, todo el mundo nos vamos a morir, ¿no? Tú también te vas a morir tarde o temprano, pero yo te voy a ganar la partida, yo te gano, de todas maneras, ¿eh? Pero cuida lo que comes también, ¿eh? Y mira bien cuando cruces la Tupac Amaru, porque de repente me adelantes. Pero ya, yo voy ahí y veo que la gente se muere, pues, ¿no? Hemos pasado tiempo, te das cuenta que... Y los que no se mueren y salen de la situación crítica del cáncer, les hacen tocar una campana. Cuando vayan, si van alguna vez a un Salud, vayan si queda por sapos, y hay una campana que dice vencí al cáncer. Y que nosotros no pude tocar porque mi esposa murió de cáncer ahí, en esa clínica. Pero una de las cosas muy importantes es que ellos miden su tasa de éxito por la cantidad de muertos respecto al número de pacientes que ingresan y que reciben el tratamiento o hasta su muerte o hasta que salgan. No es porque hay mucha gente que va a hacer el tratamiento de cáncer y víctima de esa situación que se da al entrar a un centro sanatorio, de que la gente en buen grupo está muriendo, sabe que está muriendo, y los diálogos que hay son bien bravos. Pero nosotros con mi esposa cambiamos de tema y hacíamos bromas sobre la muerte, para poder relajar a la gente, porque la gente todas están en el hecho de que el cáncer no se cura, lógicamente, todos saben que se van a morir de cáncer. Muy pocos no se... Y dada esa situación, he visto que el ratio de ellos es cantidad de muertos respecto a quienes tienen el tratamiento completo. Este es un asunto muy importante, que puede ser, pero no tiene valor por sí mismo. No tiene valor por sí mismo. Eso tiene que ver. Otro aspecto es que acá tú tienes como dije, el modelo dinámico no debe tener tanto variables como las tienen ustedes, que es una buena cantidad de variables exógenas que están finalmente determinando lo que sucede en la realidad, no la interacción que hay entre los diferentes eslabones, pero esto no debe haber, pues que es un eslabón exógeno, ¿Para qué lo hago? Si ese exógeno es una variable, pero... Y ahora, acá han establecido una relación, acá hay dos efectos, ¿no? Uno que no debe haber una exógena, menos un eslabón exógeno, y acá todavía una variable de flujo, he dicho que no debe proveer valor o un dato a otra variable, sea auxiliar o de flujo. Hay una ahí. La concatenación de niveles no es deseable en este curso, en el curso puede ser para efectos de retardo, que yo crea que deba poner dos niveles consecutivos, generando un efecto también de retardo, pero no, les he dicho, separen los eslabones, sino que la secuencia que debe haber de efectos de uno sobre otro es el que va a generar la condición de retardo. Si un nivel no aporta al sistema, porque acá no está aportando al sistema, sino está dando la información a sus correspondientes flujos, ¿ya? Lo cual está bien. Pero si no afecta, no sirve para
darle información a otra área, a otro componente del modelo, no sirve, ¿ya? A ver, ¿por qué he señalado este? ¿Por qué señalé esto? Ya, porque también este eslabón no recibe información de otro aspecto o componente del sistema. Esto pasa rozando, miren, esta traza pasa rozando, ¿no? No, pero acá estos flujos de entrada y salida te está generando un valor de nivel, pero como si fuera una exógena, como si fuera este otro, ¿no? Bueno, entonces, perdón. Bien. Entonces, todavía lo del asunto, repito, en el caso de ustedes, nuevamente les repito, el trabajo debe contener los diferentes, digamos, esquemas, representaciones que hay, los gráficos y la explicación correspondiente. Yo no califico, si bien acá hacemos una interacción, me da una idea clara de lo hecho, yo no califico la exposición como un factor principal. Sí califico la exposición, pero lo principal es el trabajo. Es el trabajo, es el corazón de esto. Yo veo bien el cómo más o menos lo están entendiendo, pero no están haciéndole digamos, las relaciones, los ajustes en la relación todavía en forma apropiada. Revisen. No, yo alguna vez, algún grupo, no me acuerdo cuál fue, le dije ya váyanse, ¿no? Y me hicieron caso, ¿no? Pero en el caso de ustedes no. Miguel Ángel está yendo por buen camino, pero atrasadamente, digamos, ¿no? Se baja la bandera cuando ya luego él pasa. En el caso de usted le falta todavía precisar mejor. Vamos entonces a darle lugar al siguiente grupo el día de mañana. ¿Tienen ustedes alguna pregunta, Ángela, Sebastián? ¿O está claro? Pues hoy tengo una consulta, o sea, de lo que usted había mencionado que deberíamos cambiar, o sea, debería cambiar los stocks de nivel, por ejemplo, ¿tendré que borrarlos o estructurarlos o podemos estructurarlo mejor para que tenga No, te estoy escuchando entrecortado. Otra vez. Dime otra vez. Lo que mencionaba, profesor, era si lo que usted había mencionado debemos reestructurarlo capaz para que tengan relación o en sí están mal las variables de nivel. Porque, o sea, con lo que usted ha mencionado, por ejemplo, eh, población en riesgo sí es una variable exógena que podría así no estar, pero por ejemplo, pacientes en remisión no sé si están exógenos como oncólogos aptos, o no sé si se podrían colocar dentro del Forrester, pero de otra manera, o simplemente no irían. Escucha. Cuando yo te digo esto no parece reflejar la realidad, tienes que hacer un cambio radical. Si yo te digo no está conectado, hay que ver cómo lo conectas. Si te digo que no van variables exógenas, es que lo tienes que convertir a un factor endógeno o eliminar si es que no es posible. Pero el modelo suele crecer, no reducirse, por comentario o expresión del docente. Lo que el docente comenta debe llevarte a pensar y añadir más, no a simplificarlo y a reducirlo, porque se vuelve cada vez más lejano de un modelo dinámico, ¿no? ¿Está bien? Entendí, profesor. Bien, jóvenes. Entonces nos encontramos el día de mañana. Muchas gracias.